Buenas, bienvenidos a Pulso Pediátrico. Yo soy el doctor Levi Marte y en esta oportunidad yo tengo a un invitado muy especial. Él es el doctor Luis Emilio Jiménez, quien es pediatra, perinatólogo, intensivista, neonatal y un ser humano increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente para mí es una bendición, es de mucho regocijo y alegría de que me hayas invitado a participar de Pulso Pediátrico. Pulso Pediátrico. Pulso Pediátrico, importante en este tiempo por la atención que se le deben dar a los niños, obviamente, donde los actores no solamente es el pediatra, así también dentro de este triángulo van los padres, van los niños, obviamente, que es la razón por la cual nosotros nos hemos formado. Así es. De forma integral, porque ya de verdad la medicina cada vez se va haciendo más integrativa, porque no solamente es sanar el enfermo, sino tiene que ver con todo el entorno, la familia. Así es. Y nos ha tocado la buena parte. No, y una de las cosas que me llamó la atención y que tenía pendiente para invitarte a este programa es porque conozco un poco de tu historia más allá de la bata. Wow. Ese ser humano que vi pasar por algunas dificultades y que aún así pudo pasar y sobrepasar todas esas barreras. Me gustaría que la gente lo conozca. A mí me gustaría que la gente sepa por qué tú elegiste pediatría. Y te digo algo, yo tengo un lema que dice que la pediatría a veces uno no le elige, como que la pediatría elige a uno. Me gustaría saber cómo nace ese amor a la pediatría. Oh, gracias, doctor Marte, mi hermano. Pues bien, la razón por la cual yo me dediqué a la pediatría es porque antes de ser pediatra estuve haciendo mucho trabajo comunitario. Yo soy de un municipio de la región sur del país, específicamente el municipio de Galván, ahí al ladito de Neiva, pero hago vida también en Neiva. Prácticamente hacía vida tanto en la parte alta, dígase en las lomas. Nosotros también dábamos, digamos, asistencia desde una ONG en la cual yo trabajaba, que es la organización no gubernamental Visión Mundial. Entonces, desde Visión Mundial nosotros había un enfoque en los niños más vulnerables, con bajos recursos económicos. Entonces siempre estaba involucrado en temas que tenían que ver con la niñez. Sabe que también para ese tiempo el tema de prevención del VIH, atención a los niños que eran producto de personas que vivían con la condición de HIV positivo, que eso va también con el desarrollo y el entorno económico. Entonces tenían que darle seguimiento a través de esa ONG. Eso se sumó también a que posteriormente estuve trabajando como encargado provincial del programa ampliado de inmunización en la provincia de Bauruco por la Dirección Provincial de Salud allá propiamente. Entonces nosotros teníamos que hacer, es como una especie de pesquisaje, identificamos en el libro todos los niños que les faltaban vacunas y nos íbamos entonces a los batelles, a las montañas, teníamos que montarnos en burro, en motores. Es claro, y disfrutamos realmente todo eso. Entonces, obviamente en el tema de vacunas, el enfoque eran los niños. Entonces eso me permitió tener un mejor contacto con la niñez. Le sumo también a eso a que durante mi pasantía mis experiencias dentro de la atención en la medicina con los adultos para mí eran muy traumáticas, porque yo entendía que los adultos a veces como que los problemas que tienen relacionados a la salud, ellos son parte de no buscar la solución. Como médico general en la comunidad, cuando le dices a un paciente diabético porque tú sigues un programa de pacientes crónicos, hipertensión arterial, la diabetes mellitus, o algún paciente que ha tenido alguna secuela de alguna enfermedad de esas que dejan secuela, como los accidentes cerebrovasculares. Aparte de eso, todos los factores de riesgo que están asociados a la salud, como las bebidas alcohólicas, que usted sabe que eso es casi una cultura en la República Dominicana. Entonces tú le dices al paciente diabético, no comas tanto alimento que te aumenten la glucemia o el azúcar, y eso es lo que el paciente entonces hace. De repente
tú estabas fuera de tu horario de trabajo y te van a buscar porque se cayó uno, se partió, pero es que la gente no entendía. Entonces yo se me metió como, voy a hablar así como un poco claro, se me metían unos quilles y enojo con los adultos, porque los adultos como que se buscaban sus problemas. Entonces, pero el niño es un, no, entonces en la niñez, exactamente. Entonces la niñez son pacientes que realmente necesitaban, tanto en su crecimiento y desarrollo normal, como en la atención en una determinada enfermedad. Y por lo tanto, de ahí fue naciendo mi pasión por la parte pediátrica. Porque realmente hay un tabú con relación a la pediatría y nosotros los hombres. Sí. ¿Por qué? Porque, bastante. Claro, porque hay algunas personas que en bullying le dicen a los hombres pediatras que son madres frustradas. Sí. No había escuchado eso. No había escuchado esa parte. Para que sepa. Entonces, yo no estaba en seguir mitos de gente, nada. Yo quería seguir mi sueño. Por lo tanto, eso de que de madre frustrada, eso no iba conmigo. Y entonces decidí, por lo tanto, como esas frustraciones que tenía con los adultos, y esa entonces la pasión que tenía con la parte de la niñez, me llevó entonces a presentarme en el concurso. Obviamente gané en varios hospitales, y dentro de los hospitales que gané elegí el centro o el hospital materno infantil San Lorenzo de los Minas. Y sabes que hay un secreto con el San Lorenzo de los Minas, que yo nací en la maternidad de los Minas. Oye, mi primer grito, el corte de mi cordón umbilical se hizo en la maternidad de los Minas. Wow. Entonces qué interesante eso, porque lo menos que la maternidad iba a pensar que una persona que nació que le cortaron el cordón umbilical iba a ser también una persona que reciba niños haciendo ese mismo trabajo. Entonces, no solamente me formé como pediatra, a pesar de lo duro que fue para mí la formación en pediatría. Sí, pero antes de eso, yo sé que tú tienes una historia ahí de superación durante el tiempo de formación de pediatra, pero hay otra cosa que yo quiero que la gente sepa, es que tú mencionaste que estaba en direcciones de salud. Y yo quiero saber cómo tú dejas esos puestos que son regularmente puestos cómodos, donde se ganan más allá de lo que gana un médico general. ¿Cómo tú dejas eso y hacerte a ir por una especialidad donde se pasan malas noches, donde hay que dejar a la familia atrás, donde uno cobra menos que lo que estaba cobrando? Y yo entiendo que una persona cuando está fuera de una residencia tiene algunas ya necesidades propias de la vida, como pagar casa, como mantener familia. ¿Cómo tú dejas todo eso que es aparentemente bueno y te vas detrás de tu sueño? Bueno, porque cuando yo estaba en mi niñez tenía dos carreras en mi mente. Una era ser médico o ser maestro. Pero yo decía que yo quería ser médico, pero yo quería ser un buen médico. Sí. Ahora bien, como tenía ese sueño desde mi niñez, se me confirmó en mi adolescencia, entonces pensé que no podía quedarme simplemente, de una vez que logré ser médico general, no me podía quedar como médico general, porque el médico general aquí en nuestro país todavía es un profesional que, digamos, que es subvalorado. Y tiene es como un utility, tiene demasiadas cosas, digamos que el síndrome de burnout y el estrés oxidativo y laboral en el médico general es mucho mayor. Entonces, a pesar de que yo sabía que aunque dejara esos trabajos que yo tenía, que hacía en la comunidad, y que tenía una remuneración más alta que siendo residente, entonces, pero yo dije, lo de la residencia será temporal. Entonces siempre tenía en mi mente el sueño de ser especialista, pero sabía que a pesar de todo lo que fuera a pasar, por ejemplo, una menor cantidad de adquisición de dinero como residente, porque tú pasas, de verdad, como quien dice, a un segundo plano, aunque el residente es el que más trabaja realmente, relacionado con cualquier otra especialidad.
pero yo pensaba en lograr mi sueño y por lo tanto el sueño de llegar a ser un especialista comprometido con mi familia, con la sociedad, con la niñez obviamente y conmigo mismo, de haber realizado cosas que yo soñé en la niñez y que para mí era un tanto imposible por el ambiente en el cual yo vengo. Yo vengo de una familia cuantiosa y grandiosa. Mi papá tenía 21 hijos, yo era como el número 19 y ya sabes que yo venía de... Eso no te detuvo. No me detuvo nada. Entonces mi familia estaba regada en toda esa, tanto en la provincia de Bauruco como en Barahona también, y yo decía, no, yo no puedo tener todos los golpes juntos. Del sur, sí. Perdón, aquí no es que seamos racistas, pero usted sabe que la pediatría como que la destinan más a las mujeres. Venir de un hogar de pobreza, entonces no, yo no me podía quedar sentado y nada más pensando y con autoconmiseración, pensando y teniendo lástima. No estamos para eso. Había que echar para adelante. O sea que fue algo que, aunque otras personas lo ven difícil, no te costó tomar la decisión. O sea, no es que no me costó tomar la decisión, pero para mí era muy importante que tuviese que tomar esa decisión, porque si yo no la tomaba y me quedaba nada más pensando en todo lo que padece un residente o una persona en formación para la especialidad, no iba a lograr nada. Y que la mayoría de personas no toma esa decisión, estando tan cómodo como tú estabas, que venía con historia de haber ganado el Premio Nacional de la Juventud, de tener una historia comunitaria, una historia también dentro del pastorado, de otras cosas que la gente no conoce de ti. O sea, dejar todo eso para entrar a un régimen de residencia, que las cosas han cambiado mucho, no era como antes. O sea, Dios mío, dejar eso es como de dejar el trono, por así decirlo, claro, y entrar a la vida de un humano normal, prácticamente. Y no solamente eso, sino que mi formación como médico general no fue aquí en la República Dominicana. Mi formación fue en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en una parte en La Habana, y otra, en La Habana, Cuba, okay, y otra parte en Santiago de Cuba, obviamente, 2 años y medio y 4 años. Obviamente la formación en la medicina en Cuba es diferente acá. Sí. Entonces, cuando yo no conocía lo que era un ambiente intrahospitalario de formación en la República Dominicana. Sí. De verdad que cuando yo entré a este ambiente de residencia, que si había una persona aquí en la residencia, sabe que se llaman R1, R2, R3, R4. Sí. O sea, eso es como si fuese el ejército, sí, los rangos. Y si tú como R1 estabas sentado y pasaba un R2, tú tenías que dejar hasta de respirar, por lo menos y ponerte de pie. Sí. Y tienes 20 minutos para ir a desayunar y 10 minutos para ir al baño. No, para el baño no era tanto que se nos daba, sí, era menos tiempo. Y de verdad que fue muy difícil pasar este proceso, pero ha valido la pena. ¿Qué fue lo más difícil que tú te enfrentaste a la residencia el primer año? Lo más difícil que precisamente fue como que no poder entender la relación entre nosotros como residente, como compañero, porque de verdad era como si fuese un centro de esclavitud. Okay. De esclavitud y no había forma para respirar, no había forma para descansar. Aún tú amanecías 24 horas y en el tiempo que nosotros nos formamos, sí, había que dejar todas las cosas preparadas y listas, y todavía te amaneciste 24 y te podían dar las 9 de la noche del día siguiente y tú no habías llegado a tu casa. Sí. Yo realmente le doy gracias a Dios porque muchas veces llegaba a mi casa y mi esposa estaba ahí siempre con su pecho esperándome, sí, para ese apoyo para yo llorar encima de ella. Yo muchas veces decía, Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice con dejar todo un liderazgo comunitario, de haber ganado el Premio Nacional de la Juventud, sí, pastor asociado de una iglesia por más de 8 años?
un liderazgo comunitario, porque era parte del Consejo de Desarrollo Municipal en Galván y en la provincia Bauruco. Venía de ser formado como facilitador de temas de prevención de embarazo en la adolescencia, atención a personas con condiciones especiales, y tenía ya las facilidades de que venía dando mucha preparación de talleres a muchas personas y a múltiples liderazgos en la comunidad. Entonces tú salir como de toda esa pompa, de toda eso que te rodeaba. Esa comodidad y de lugares donde tú eras el líder. O sea, era lo que comentábamos al inicio. Tú vienes de esa comodidad, de lugares donde a ti te tocas dirigir personas, y de repente tú te encuentras con personas dirigiéndote a ti, que en algunos momentos, me imagino, de la residencia y de ese proceso, te diste cuenta que a veces muchas de esas personas que te estaban dirigiendo quizás no tenían la capacidad, que tú venías de una formación ya diferente a República Dominicana, no tenían esos conocimientos o conocimientos de manera diferente, y tú encontraste que esos son los que se están dirigiendo, y tú aguantar de manera fuerte sin mostrarte airado. ¿Tú en algún momento pensaste abandonar la residencia? Si supiera que a pesar de que pasé mucho, lloré mucho, me bebí gota a gota lágrimas amargas, sí. Pero no pensé abandonar, porque yo decía, es que he dejado mucho atrás y yo no entré a la residencia por un sueldo. Claro. Yo no entré para ganar dinero, no era que yo estaba desempleado afuera y entré a residencia para ganar dinero, no, más bien cuando yo entré a residencia se me denigró todo sí. Se derrumbó, todo se fue abajo. Lo que yo te digo, mira, viéndolo, hay dos puntos de vista. Lo que tú dices es cierto. O sea, porque pensarlo no es malo, hacerlo es lo malo. Y es lo que yo te digo. O sea, tú sentirte agotado no es malo. De hecho, yo te puedo decir que yo sentí varias veces el deseo de abandonar la residencia. Y eso yo creo que es lo más normal que no pudo pasar. Y yo sé que quizá también en algún momento tú lo sentiste. Porque sentirlo no es malo. Ahora hacerlo hubiese sido lo malo porque nos hubiésemos rendido. Nosotros, a pesar de todas las dificultades, seguimos adelante. O sea, uno levantarse y un día decir, yo no quisiera ir a la residencia, o sea, yo no quisiera seguir, porque quizá uno, te lo digo yo en lo personal, quizá tuve momentos tan difíciles que yo dije, yo quisiera dejar eso, pero yo no lo dejaba. O sea, eso es lo más normal, porque yo decía, estar aquí es difícil, sí, pero estar sentado en la casa es peor. Es peor. Era lo que yo decía. Entonces, seguía adelante. No, porque yo entendí y lo vi eso como una prueba que había que atravesarla, había que pasarla. Un ejemplo te voy a poner. Me recuerdo que en una ocasión se generó un problema en la emergencia de pediatría, sí. De aquí de la maternidad. Muchas veces sabes que como es R1, siempre el R1 es el que paga todos los platos rotos. Sí. Entonces, esos platos que se rompieron ese día, me lo achacaron todo a mí. ¿Quién va a pagar? ¿Y quién lo rompió? Jiménez. Ya usted sabe. Entonces, cuando me voy a la habitación a derramar mis lágrimas y a llorar, y me comuniqué con un compañero, Paula, Dios te bendiga donde quiera que esté. Héctor Paula, decirte que entonces cuando yo, de verdad que ese era un día que yo pudiera pensar, hice la oración de trágame tierra, de desaparéceme de aquí y devuélveme en Punta Cana, por ejemplo, pero cuando entiendo que el compañero Paula me va a dar palabra, va a orar por mí o va a hacer algo para disipar todo lo que tenía en el momento, Paula más bien tiró la puerta. Y Paula entonces me machucó el dedo y o sea que yo no aguantaba el dolor emocional, y tras ese dolor emocional, cuando el compañero va a cerrar la puerta y mi mano estaba entre la pared y la puerta, ya ustedes saben, machucó el dedo, pero yo tampoco no podía dirigirme a nuestros maestros y decirle, mira, me pasó este problema, porque no me iban a acusar de que yo estaba haciéndome. Sí. Y te digo, mi hermano,
hermano, que de verdad no fue fácil. Ese fue uno de los momentos más difíciles. Sí, de verdad que no quiero recordar esos días. En algún momento, yo sé que tú eres muy creyente de Dios y de hecho mencionamos que tú estabas a cargo de una iglesia. ¿En algún momento la fe se vio lacerada? ¿En algún momento tuviste duda en ese proceso de por qué Dios te estaba pasando por toda esa situación? Bueno, más bien, no te voy a decir que la fe se fortaleció, porque al nosotros tener un compromiso tan profundo con la residencia, casi uno no tenía tiempo de dedicarse a actividades espirituales que te ayudaran a crecer espiritualmente. Más bien, si te levantabas en la mañana, era prácticamente guardias en el hospital interdiario, porque tú salías, descansabas un día, pero ya prácticamente al día siguiente, porque era cada 3 días que estábamos de servicio, casi no teníamos tanto tiempo para uno estar en actividades espirituales, de manera que en cierta manera uno pudo haber menguado un poco, pero le damos gracias a Dios que por su gracia nos fortaleció y pudimos seguir hacia adelante y compartir también, tener algún respiro en alguna iglesia de la comunidad, por ejemplo en la comunidad de Los Minas, que nos permitía digamos hacer catarsis espiritual y uno poder digamos que recomponerse o restaurarse tanto en lo emocional como en lo espiritual, porque realmente también se necesitaba fortaleza espiritual para uno ir hacia adelante. Y que todo pasa por una razón. Yo entiendo que todo ese proceso que tú pasaste es un testimonio para personas que lo vivieron cerca de ti, porque a pesar de todos los ataques, terminar y que te vemos, oye, Jiménez no coge cabeza, va a una subespecialidad. Cuéntame eso, ¿cómo fue la decisión de, a pesar de tú pasar por todos esos procesos, hiciste una subespecialidad? ¿Entiende que el camino fue más liviano, la subespecialidad, o fue parecido? En realidad fue muy parecida. Yo fui R1 2 veces, o sea, fui R1 de pediatría, R1 de neonatología o perinatología. ¿Y qué me motivó a yo volver al R1ato? O sea, a volver a ser residente de primer año cargando coprológico, orina y todo lo que se le antojara al R5 o al R6 o al R7. Porque como yo soy de una comunidad alejada, digamos en términos geográficos de desarrollo en la República Dominicana, ¿sabes? Nosotros estamos en Santo Domingo, pero yo vengo del sur, de la parte profunda, casi en la frontera con Haití. Entonces, donde allí no habían especialistas en perinatología ni neonatología, yo decía, bueno, déjame entonces aprovechar la oportunidad y formarme como perinatólogo, para que en mi comunidad y en mi provincia, que no hay de esta especialidad, entonces yo aprender bien a cómo recibir un recién nacido, con todo lo que rodean y todos los factores asociados a enfermedades en esta etapa del desarrollo humano, como es el recién nacido, más los prematuros, los hijos de madres que tienen alguna condición especial, como los hijos de madre diabética, esas madres que hacen preeclampsia y todo lo que se presenta durante el embarazo. Yo quería entonces, vamos a terminar la formación para darle lo mejor de nosotros a nuestra comunidad y a nuestra gente, y per se los traslados desde la parte sur a la capital o hasta mismo Barahona han disminuido con la presencia de nosotros, y todavía requerimos más especialistas. E incluso hay algunas leyes que se están haciendo desde la Cámara de Diputados, donde se están haciendo motivaciones para que los especialistas que están en el sur tengan un mejor beneficio, para que esto sirva, aunque sea para que algunas personas puedan ir a la parte nuestra, porque hay mucha carencia todavía, con todo que hemos ido llegando unos nuevos especialistas, porque si todos pensáramos, me hice especialista y solamente me quedé concentrado en Santo Domingo, en la capital, o me voy para Santiago, o me voy para La Romana, o me voy para San Pedro de Macorís, que digamos que son provincias que el desarrollo económico es muy diferente a lo que ocurre en el sur profundo. Sé que a los sureños casi no les gusta que le digan sur profundo, sino sur fecundo, pero la realidad
es obvia y no se puede echar a un lado. O sea, que tú lo hiciste con ese enfoque de tú irte preparado a una región que sí lo necesitaba. ¿Y cómo tú has sentido que ese cambio de salir, de ya cuando uno sale, que todos somos especialistas igual, cómo tú ves a esas personas que en un momento te pusieron algunos tropiezos, ya tú puedes abrazarlos, saludarlos sin ningún problema, y ya todo eso queda en el pasado, o en algún momento sentiste que debías sanar alguna de esas? Obviamente, todo lo que nos pasó en residencia se quedó. Se queda, es tanto, lo veo sí, exactamente, tanto con médicos que le decíamos nosotros, médicos asistentes o médico base, como lo que eran tus residentes de niveles superiores. Hoy en día nos encontramos en los congresos, en las actividades, en las conferencias, en los desayunos, por ejemplo, de la Sociedad de Pediatría, y efusivamente nos abrazamos y nos queremos. Yo, per se, tengo una personalidad explosiva, y me gusta mucho conectar con la gente, y aprovecho esas oportunidades porque ya, digamos que nosotros entendimos que necesitábamos en parte esa disciplina, aunque fue muy difícil. Hoy en día, yo también ahora, como parte del colegio mismo, del Colegio Médico Dominicano. Excelente. Del Colegio Médico, actualmente soy presidente del Colegio Médico Dominicano, claro, en la provincia de Bauruco. Desde el 2023 hasta ahora he sido el presidente, y una de las cosas que he querido como que se implemente es que haya una mayor vigilancia por parte del colegio médico en las residencias, que los que son encargados de algún tipo de departamento que tiene que ver con residentes se den sus vueltas por los hospitales, porque ya hay cosas que no ocurren, doctor Marte, en este tiempo, pero a veces antes, si a un residente le daba la gana de que el pollo que quería era el picapollo Joa, y el R1 tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo por ir a comprar ese picapollo, o si el residente superior, el R3 o el R4, quería bañarse con un galón de agua Dasani, entonces el R inferior tenía que salir a un negocio fuera y comprar esa agua purificada para que la señora R2, R3, R4 se bañaran, y tú no podías decir nada, no te puedes quejar. Entonces, pero hoy en día había una explotación muy fuerte. Entonces era es importante que el Colegio Médico Dominicano haga presencia más en eso, porque no sé cómo están las cosas ahora, porque ahora usted pasó a ser... ahora usted es piedra. Antes usted fue huevo, ahora es piedra. No, yo entiendo que las cosas han cambiado mucho. El residente de ahora es un residente totalmente anteriormente, como se hacía. El residente ahora tiene derecho a posguardia, o sea, se va a su casa a descansar después de un servicio, que nosotros regularmente no teníamos esa facilidad. El residente de ahora se respeta más y sabe sus deberes y sus derechos. Desde el primer día se le lee, y no existe esa persecución de antes. De hecho, las horas han cambiado, como antes, que tú a veces te quedaba amanecer 1 y hasta 2 días que te dejaban trancado. Eso ha cambiado un poco. Hay muchas facilidades que algunas personas creen que es debilidad, pero es que la residencia tenía que cambiar. Yo creo que desde la etapa de nosotros ya veníamos cambiando un poco de eso, de no pisotear a los residentes inferiores, de tratarlos como humanos. Y con esa historia que tú dices y todas esas dificultades que pasaste, yo creo que los residentes pueden tener eso como guía de que se puede, y que todo se quede en la residencia. Usted no puede pensar que se están cogiendo con usted, porque la vida sigue, y al final, cuando nos graduamos, todos somos médicos iguales. Entonces hay personas de esas que en un momento tuvieron algo contra ti, no lo tome personal. Claro, hay casos que hay que identificar que sí, que quizás es contra ti, pero la mayoría de casos a veces no, y tú no lo debes tomar así. Tienes que tomarlo como que te están llamando la atención para que tú lo aprendas y no se vuelva a repetir. Entonces la residencia ha cambiado. La residencia hoy en día es otra, no como la guerra, el ejército que nosotros tuvimos. Que nos tocó a nosotros. Sí, fue totalmente diferente. Nosotros, yo creo que fue algo que Dios nos puso ahí también para nosotros entender
entender y servir de ejemplo a muchas personas que cuando estén pasando por situaciones difíciles, decirles sí se puede, porque nosotros pudimos. Jiménez, entonces ahora tú estás en tu pueblo ayudando como tú querías. ¿Cuál fue esa sensación que tuviste cuando llegaste la primera vez, que saliste ya de la residencia, que ya eres médico ACMA? Ya, bueno, realmente la satisfacción es evidente porque sabe que aquí en Santo Domingo está la concentración de todos los tipos de especialidades, sí. Pero allá, digamos que en una provincia completa y en un municipio completo que haya un solo pediatra o dos pediatras, por ejemplo, dentro del marco de los pediatras, yo soy el único, bueno, hay dos pediatras varones. Ahí está el doctor Juan Pablo Guillermo, si escuchan en algún momento este podcast, y estoy yo. Pero realmente las cosas es diferente porque y nosotros hemos visto los cambios en la población. Antes en mi campo la gente tenía muchos tabúes. Yo inclusive me recuerdo cuando yo empecé mis primeras consultas, yo le empecé haciendo un llamado a todas esas personas que usaban, por ejemplo, resguardos ¿verdad? Que lo utilizan como para salvaguardar a los niños, que antes o que pensaban que los niños que estaban deshidratados eran chupados por la bruja, que le ponían no sé cómo le llaman este insecto, pero le dicen babosa. Sí. No sé si tiene otro nombre. Pero allá se maneja mucho eso. Claro, ponerle la babosa a las hernias umbilicales para secar las hernias. Utilizar, entonces muchas plantas que se utilizan para diferentes cosas. Entonces nosotros hemos ido haciendo un cambio en la población con relación a eso. ¿Sabe que había ¿Cuál fue la historia de esa? Yo sé que esa parte nosotros la pensábamos dejar para una segunda parte, pero que de hecho sí, lo vamos a dejar para una segunda parte, pero yo quiero, antes de terminar, que nos diga esa historia que más te llamó la atención con alguno de esos resguardos, una de esas medicinas basada en los barrios. No, porque en realidad lo que pasa es que en muchos barrios allá existen personas que son ensalmadoras. Por ejemplo, si el niño está con una constipación, entendían, la gente lo traduce a que son términos espirituales, a que algo a lo mejor pasó una mujer que estuvo menstruando, o quizás si la vecina tiene más de 60 y pico de años de edad y se ve muy viejita, que es una bruja que está rondando y que le hizo algo, que le echaron guanguá al niño, y por lo tanto se utilizaba mucho que las personas dejan de ir al pediatra y se iban y pagaban una consulta donde el brujo de barrio. Inclusive nosotros estuvimos un tiempo trabajando con promotoras en las comunidades allá, donde tú a las promotoras les enseñaba el IEPI, que es la atención integral a enfermedades prevalentes en la infancia. Sí. O sea, con cosas básicas, desde utilizar el suero de rehidratación oral, o tú tener que ir donde, o la promotora de salud ir donde el brujo, para que a ese brujo o a esa persona que practicaba la brujería, darle el suero oral, para que le diga a esa madre: mira, madre, no es una bruja que te está chupando tu muchachito, es que tu niño está deshidratado, quizás por una ameba, una giardia, una virosis también, que es muy común y que es poco identificada. Entonces nosotros hemos tenido que ir haciendo un cambio de mentalidad en la gente y cambiando todos esos patrones que nos enseñaron, porque a mí mismo me enseñaron a ensalmar cuando daba mi hermano. ¿Tú ensalmabas? Yo ensalmaba también. Hoy yo ensalmaba la madre, el padrejón, carne. Allá en los campos le dicen a los esguinces le dicen carnejuía. ¿Cómo es el proceso de ensalmar a una persona? Oh, sí, yo tenía una señora que me enseñó todos esos ensalmos y a ensalmar los vientos. Por ejemplo, cuando una persona tiene una tortícolis o tenía un estrés muy elevado. ¿Funcionaba? Entonces, nos enseñaban a usar algunas cosas que no las puedo decir aquí. Pero sí, todas esas
cosas, te Mira, digo que nosotros venimos... de eso yo te tengo que hacer una pregunta y yo creo que tú la pienses muy bien porque es una pregunta que va dirigida a eso. Tú, un hombre de ciencia que ya ha pasado por una especialidad y una subespecialidad, ¿qué tanto hay en esas cosas de ciencia y de religión? O sea, y de magia o de esoterismo. ¿Qué tanto hay de realidad en esos niños que a veces creen que hay un espíritu? ¿Qué tanto hay de eso? Bueno, en realidad nosotros sabemos que vivimos también en una cultura mezclada. Sí. Con un país vecino que tenemos, que se utiliza mucho el miticismo y también en la creencia en esos espíritus. No te puedo negar que existe un mundo espiritual y que uno sabe que como creyentes en el Señor, de que pueden haber influencias que personas utilicen cosas, porque no es menos cierto que las personas van y preparan resguardo y preparan hojas y preparan muchas cosas. O sea, la gente tiene una creencia de que son realidades, pero nosotros sabemos que muchas de esas creencias están basadas en ignorancia. Claro. Y que ya hemos visto que a medida que las personas van siendo educadas y van siendo enseñadas en que, por ejemplo, lo importante que son las vacunas en el niño, entonces, o lo importante que era asistir a una consulta de crecimiento y desarrollo en un niño, o que es importante porque cada vez la medicina se va haciendo más compleja, más interesante, porque por ejemplo antes no se hacían tamizaje neonatal. Ya nosotros, por ejemplo, ya nosotros allá tenemos personas que hacen emisiones otoacústicas, timpanometría, potenciales auditivos. Tenemos un cardiólogo, Ismael Fernández, un saludo para ti, el número 1. Ismael, por ejemplo, va allá y ya tenemos cardiólogo pediátrico. Entonces tú al niño le haces un sinnúmero de sonografía transfontanelar cuando se hablaba de eso. No sé, incluso nuestros pediatras mucho más viejos no tenían muchos medios diagnósticos tempranos que nosotros lo tenemos. E inclusive nos vamos más lejos. Si nos vamos ahora a la medicina materno-fetal, que hay muchos diagnósticos que se están haciendo aún desde el vientre de la madre. Vimos hace poco cómo en la maternidad de Los Minas se había hecho una intervención a un niño, no sé si algún trastorno del tubo neural o del tubo digestivo. No sé bien. Sí, fue cirugía, va más por el lado digestivo. O sea que te estoy hablando. Pero también allá se hacen intervenciones neuroquirúrgicas. Exactamente. Entonces, para que vea cómo ya la medicina va haciendo, y esas buenas noticias están llegando al sur también. Están llegando a nuestra zona. Y ahora con las redes sociales también y con el internet, que son ya noticias que se van a propagar, y cualquier jovencita, joven, niños también, tienen información que le van a servir para su diario vivir y para cosas que quizá practicaron sus padres. Ellos no lo van a seguir haciendo, porque sabe que era muy común que las abuelas le mandaran a los niños a utilizar el té de aní. Sí, entonces ¿sabe? Para quitar esa costumbre costó mucho, porque de ahí venía la enterocolitis necrotizante, las convulsiones producto de intoxicación neurológica por la utilización del anís estrellado y muchas cosas. Entonces, no, pero mi abuela lo hacía o mi mamá lo hacía. Entonces ya son cosas que nosotros hemos ido logrando, de que las personas entiendan de que eso no va, y la utilización, porque a uno le llegan, oye, desde que va a recibir un bebé en el área de quirófano, las ropas que te traen se usan mucho todavía en la ciudad de Barahona. Barahoneros que vean este podcast, sépanse que no le pongan alcanfor a la ropa de los niños. No, para nada. Entonces, mi hermano, eso es el diario nuestro y lo que siempre tenemos que estar corrigiendo, y sobre todo enseñándole a las madres la importancia de la lactancia materna, porque la gente, antes de llegar, de que el niño nazca, ya tienen biberones de leche
nombres de fórmula por ahí, cuando tienen la leche que el divino creador le dio a las madres para que así tengan un mayor apego, mejores niños o niños con mejor sistema gastrointestinal, mejor sistema inmunológico, menos enfermedades y por ende con un mejor futuro, doctor Marte. Bueno, Luis Emilio Jiménez, muchas gracias por este conversatorio. Ya no nos queda tiempo, tenemos que programar una segunda parte porque nos quedaron muchos temas que yo quiero saber del sur, de esas consultas que mencionas a veces en el grupo y de toda la experiencia nueva que ha tenido por esa región. Si tienes algún mensaje final para todos nuestros seguidores, sobre todo a los nuevos residentes que quieran empezar una residencia de pediatría, un mensaje para los padres. Bueno, de verdad que exhortamos a esos médicos generales a que se motiven y que sigan preparándose para que den lo mejor de ellos a la sociedad dominicana que tanto lo necesita. Y no solamente la sociedad dominicana, sino donde lo que responda ejercer, que cuando se le presenten obstáculos, esos obstáculos son temporales y de verdad que como dice la misma Biblia, esa tristeza que tú recibes en la residencia posteriormente se convertirá en gozo y alegría. Por lo tanto, esa alegría tú la expanda como buen profesional que la sociedad espera de ti. Amén. Gracias. ¿Y dónde las personas pueden adquirir tu servicio? Y hay personas que también dicen, yo quiero ir donde ese doctor. Bueno, las personas que quieran asistir a nuestras consultas, estamos en el municipio de Galván, allí yo estoy 3 veces. Hay muchas personas que ya me ven siempre, que vivo hablando de don Pepe. Pepe era el director de mi escuela. Sí. Entonces, la hija de Pepe tiene un centro de salud. Ella es excelente. Silvia Josefina Oviedo, mi compañera, mi hermana. Sí. Entonces, pero la gente como que Pepe es más viral y yo por eso digo ¿dónde Pepe? Pepe, ahí en Galván. Pero en Neiva estoy en el centro, en la clínica Dr. Gil Roldán, y obviamente tenemos también consulta para toda la comunidad en nuestro hospital San Bartolomé en Neiva, así que estamos a la disponibilidad y le podemos dar lo mejor de nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por ver el contenido. Ustedes saben, si les gustó este contenido, denle like y suscríbanse al canal. Dejen los comentarios aquí cuáles preguntas le quieren hacer al doctor Luis Emilio Jiménez para el segundo podcast. Muchas gracias. Bien, gracias.